¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Todos ustedes que nos escuchan en nuestro programa que está compuesto por varios integrantes que son el espíritu del programa en el cual hablamos de literatura, de sociología, de historia, de filosofía, política u otros. Dentro todo del marco, de ese marco latinoamericano, de nuestras raíces latinoamericanas también, que son muy importantes. Hoy día tenemos la presencia por primera vez a nuestro querido amigo y compañero Jorge Magas. Ay, no me vaya a equivocar en pronunciarte el nombre. Eh, tu apellido es Magasís, Eso es. Airola. ¿Lo pronuncié bien o no? Sí, sí, está bien. Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, Oscar. Aquí estamos, estoy en Bruselas, donde vivo, y bueno, puedo comenzar a conversar con ustedes. Sí, tu perfil y todo va a ir en anexo. Luego será conocido por los quienes se interesen de saber. Tú vives de muchos años en Bruselas como exiliado chileno, como todos muchos de nosotros también. Eh, ¿Qué nos traes para hoy día? Tú eres historiador, tienes muchos libros escritos, también lo van a saber ustedes, lo van a leer. Y últimamente he estado escribiendo la historia de la Unidad Popular, los dos tomos que Así vino es. acá a Suecia, vino a entregar y a darlo a conocer, que está escribiendo no sé cuántos tomos van a ser, creo que 8 tomos, me decías tú, parece que. Efectivamente, está previsto sobre O 8. sea, estamos recién empezando nomás. Ya está, debe estar en el tercero o cuarto, me imagino. Ahí te cuento. Ya. Mira, efectivamente, yo soy historiador. Mi tesis la hice y por eso nos conocimos sobre el movimiento de los marinos antigolpistas, que está publicada como libro, y también están publicadas las entrevistas que se pueden bajar gratis se llama Testimonios de Militares Antigolpistas del Centro Barros Arana. Y ahora, o sea, ahora, desde que jubilé el año 2018, estoy intentando escribir una historia global lo más completa posible de lo que fue la Unidad Popular, el gobierno y también su formación. Y como dijiste, efectivamente ya están publicados los dos primeros volúmenes, que el primero cubre los orígenes y el segundo los 60 días, o sea, entre la elección y la asunción, que pasaron muchas cosas. Pero en realidad el tercero y cuarto están en fase de fabricación. Y, o sea, ya están escritos, faltan los últimos detalles de las técnicas de impresión, pero si las cosas van bien, tendrían que aparecer este mes de agosto en Chile, por la editorial Loma. Lo que significa que estoy, en términos futbolísticos, en el intermedio, estoy en el entretiempo, estoy en la mitad del proyecto. Y después yo creo que van a ser años más, sin duda, 3, 4 años más, que me van a tomar los otros 4 volúmenes, dos destinados al año 72 y dos para el 73. Pero yo pienso que ahora podemos hablar esencialmente de lo que voy a dar en cierto sentido un anticipo de lo que está en el tercer volumen, que cubren los 8 primeros meses de gobierno y el cuarto los 5 siguientes, o sea, estos dos volúmenes van desde noviembre del 70 a diciembre del 71. Y que son, que destacan sobre todo las realizaciones del gobierno, que creo que es necesario recordarlas, porque el golpe de Estado y la violencia de la represión que vino después han sido los temas que más se tratan hasta ahora, pero en cierto sentido yo pienso que le han hecho sombra a las realizaciones. Por supuesto que había que hacer denuncias, no estoy diciendo que no había que hacerlo, lo hice y lo voy a seguir haciendo. Pero yo creo que hay que darle, es el momento de darle un lugar más destacado a lo que se hizo, porque eso es lo esencial de la herencia del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿cómo se puede enumerar esto? ¿Cómo se puede tratar? La Unidad Popular, como decía, tiene orígenes. En realidad fue una coalición política que se presentó 3 veces a las elecciones, las 2 veces anteriores con el nombre de Frente de Acción Popular, 58 y 64, con Allende como candidato, y luego como Unidad Popular. Pero el programa que presenta esas 3 veces es similar.
Hay algunos historiadores que dicen que destacan que el último fue un poco más radical, sí, porque habla de iniciar la construcción del socialismo, cosa que no figuraba en los otros. Pero las medidas más importantes son las mismas y se pueden resumir en un diagnóstico y tres grandes medidas. O sea, el diagnóstico de la izquierda, y digo, porque eran los partidos socialistas y comunistas entonces y otros grupos, era que las riquezas naturales las explotaban consorcios extranjeros que dejaban muy poco en el país y era una de las causas de la pobreza. Y Chile era un país muy pobre entonces. El segundo problema eran los latifundios, que cuando se votó la reforma agraria, habían 5.800 grandes fondos que entraban en los criterios de latifundia, que eran, la situación social del campesinado era muy injusta, pero además eran muy poco productivos. Chile tenía que de forma creciente seguir importar alimentos, y eran alimentos que se podían producir en Chile, pero no los producían los latifundios. Y tercer diagnóstico era que la industria estaba destinada a la parte de la población que podía consumir, que entonces era más o menos la mitad. Chile en 1970 era un país de 10 millones de habitantes, de los cuales la mitad consumía los productos de la industria. Por ejemplo, todas las telas entonces eran fabricadas en Chile y la otra mitad sobrevivía. Entonces, el proyecto de la Unidad Popular es nacionalizar las riquezas básicas, principalmente el cobre, pero también el acero, el salitre, el carbón, hacer la reforma agraria, continuar la reforma agraria. En este caso, se puede hablar de una continuación porque el proyecto fue votado bajo el gobierno demócrata cristiano y ya se habían nacionalizado o por lo menos expropiado 1.400 latifundios. Esto se hizo en el gobierno de Frei, y crear un sector, el área de propiedad social, o sea, empresas públicas para poder planificar su producción y que esta producción fuera destinada a las necesidades mayoritarias. Y al mismo tiempo, subir los ingresos los ingresos más bajos, por decirlo así, para que pudieran consumir los productos de esa industria. Ese esencialmente es el proyecto que está presente en tres ocasiones: 58, 64 y 70. Pero al inicio del gobierno se toman varias medidas simbólicas que son muy importantes. Si quieres me interrumpes y me haces preguntas. Pero, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace Allende es decretar el indulto de los militantes que estaban presos con o sin proceso o que estaban en la clandestinidad. En total unos 50, principalmente del MIRA, habían algunos socialistas y otros. Y esto le costó un conflicto con la derecha, porque la derecha pretendió que solo se podía indultar cuando había condena. Pero el gobierno respondió con jurisprudencia, encontró indultos en los años 40 por otros gobiernos sin que hubiera condena. Por lo tanto, esto legalizó, permitió hacer un decreto de insistencia y aplicar el indulto contra todos los militantes que estaban perseguidos, porque habían asalto a bancos o lo que se llamaban escuelas de guerrillas, ese tipo de cosas. Otra medida que considero muy importante: se limitó el ingreso de la administración pública a lo que entonces se llamaban 20 sueldos vitales. Sueldo vital se puede comparar con el sueldo mínimo actual, más mínimo aún el vital, pero es comparable. No se colocó el retrato del presidente en las oficinas públicas para evitar ese gasto oneroso. Fue el único presidente hasta ahora, porque todos los otros, incluso el actual, lo han hecho, colocan sus retratos en las administraciones, en las embajadas, en ese tipo de cosas. En el gobierno de Allende no hubo retrato de Allende en las oficinas públicas. Hubo un incidente, se disolvió el grupo móvil de carabineros, que era el grupo encargado de cargar contra los manifestantes, y después de un incidente, Allende se reunió con 500 oficiales de carabineros de Santiago, dando una orden absoluta: hay orden de no disparar, salvo necesidad absoluta de legítima defensa. O sea, fue una orden expresa en este sentido. También hubo medidas autónomas. Por ejemplo, el auto que adoptó la presidencia fue el famoso Fiat 125, que era un auto pequeño. Los 3 años el presidente anduvo con las rodillas que daban con el asiento delantero, pero era un auto armado en Chile, montado en Chile, que era una forma de incentivar la industria nacional.
El gobierno se instaló durante 2 meses en Valparaíso, el Ministerio de la Agricultura en Temuco, como medidas de descentralización. Y, por ejemplo, se alteró el proyecto de construcción del metro, que iba, la línea 1, que iba al Barrio Alto, terminó eso en la Plaza Italia y se priorizó la línea 2, que iba de norte a sur de Santiago, porque atendía sectores populares. La primera gran medida fue la redistribución del ingreso. En concreto, a fines del año 1970 se da un reajuste para todos los asalariados conforme a la inflación que había sido de 35% el año 70. Pero los trabajadores que ganaban un sueldo vital o menos, que eran 450.000, que era bastante, recordemos que estamos en un país de 10 millones de habitantes, se les dio un aumento de 45%, o sea, 10% más. Y los que ganaban entre 1 y 2 vitales, 38%, o sea, 3% más. Además, el salario mínimo por jornada de trabajo pasó de 12 escudos a 20 escudos. Y subieron las asignaciones familiares. Por ejemplo, los que cotizaban al Servicio Nacional de Salud pasaron de 45 a 90 escudos mensuales por carga, o sea, por niño, lo que favoreció también a 400.000 familias. Los militares y policías pasó de 48 a 102 escudos y la de los funcionarios también de 68 a 102 escudos. Y además hubo otros servicios como más medicina gratuita en los policlínicos del Servicio Nacional de Salud. Entonces, en resumen, y con esto cito a quien fue el ministro de Hacienda de la época, Américo Zorrilla, un trabajador casado con padre de 3 hijos, que tenía un ingreso de 540 escudos, después de estas medidas sus ingresos pasaron a 960 escudos, si se toma en cuenta el aumento por aumento de salario, por asignaciones familiares y otro tipo de cosas. Lo que significa un aumento consistente para los sectores más pobres de la sociedad, para los más humildes, que comienzan a tener un poder de consumo entonces. Además se creó una caja de pensión para los comerciantes, pero en realidad integraba a pequeños agricultores, pirquineros, pescadores, los sacerdotes, las religiosas y los ministros de todos los cultos. No me gustaría interrumpirte, pero está muy interesante todo lo que estás planteando. Quizás la otra parte, cómo reaccionaba la parte, digamos, la derecha en este caso, o los sectores, digamos, o los dueños de Es que mira, fondos. te propongo que esta vez nos limitemos a las medidas, porque ya la reacción de la derecha podría ser otro tema de 40 minutos y es mejor no combinarlo. Ya, no, Por supuesto entonces que no te reaccionó. interrumpo, no te Te podría interrumpo. decir, reaccionó. Claro que reaccionó. Si nos queda algún tiempo al final me voy a referir, pero si no, te propongo que eso lo hagamos en otro capítulo. Ya, perfecto, perfecto. Porque otro tema muy importante y un logro esencial que se mantiene en cierto sentido hasta ahora fue el medio litro de leche. En ese tiempo en Chile la muerte por desnutrición, la mortalidad infantil era muy importante. Eran 75 nacimientos sobre 1000 morían antes de cumplir un año y en la mayoría de los casos la causa de la muerte era desnutrición o mala alimentación. Entonces, la buena alimentación de la niñez era un problema crucial porque muchos por mala alimentación después mantenían taras toda la vida. Entonces, hay una inversión social muy fuerte en el Programa Nacional de Leche, que consistió en proporcionar incondicionalmente, o sea, de la clase social que fueran, a todos los niños hasta 15 años, o sea, 14 años y 11 meses, un medio litro de leche cotidiano. Y esto también incluía a las mujeres embarazadas y a las mujeres que daban de mamar a sus bebés. Para esto, los niños que beneficiaron de esto fue toda la niñez de Chile, que eran 3,8 millones de niños sobre la población de 10 millones. A partir de los 7 años lo recibían en las escuelas y entre 0 y 6 años lo recibían a través de los policlínicos del Servicio Nacional de Salud. Y en esto ayudaron, hubo trabajo voluntario, pero también ayudaron en la primera época las Fuerzas Armadas, la policía, para que llegara leche a todas partes. Si una madre no se presentaba, se la iba a buscar para que todo el mundo tuviera leche.
Con esto, la leche se compró. Muy poca de esta leche fue producida en Chile. Y además hubo una cierta resistencia de los productores de leche que no querían vender para esto. La leche se compró sobre todo en Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda. Se pidió incluso con solo 16% de materia grasa y no el 34% que tiene la leche entera para evitar la obesidad. Y con esto la mortalidad infantil bajó notablemente. El otro gran proyecto que se concretiza el año 71 es el proyecto cultural del editorial Kimantú, que en realidad fue una ocasión porque en el programa de la Unidad Popular no preveía una gran editorial pública. En realidad este programa esto no está, pero resulta que poco antes de la elección presidencial de 1970 está prácticamente en quiebra la principal editorial de Chile, que era la editorial Zigzag. Y sus ejecutivos, que eran demócratas cristianos en realidad, le proponen al gobierno que la compre. Y la hace, pero con una salvedad. Allende pide que esto no dependa del Ministerio de Economía, como las otras empresas públicas, sino que sea una entidad autónoma porque produce ideas. Y en esto la libertad de creación tiene que ser absoluta. Y pese a que Allende quería ponerle Camilo Enríquez, finalmente fue un miembro del personal que propuso hacer una contracción de dos términos mapuches, Kim, que quiere decir saber o saber hacer, y Antú, el sol. Entonces con esto quedó el sol del conocimiento, que es finalmente la contracción que significa Kimantú. Su eslogan era el libro, su mejor amigo, solo progresan los que saben, el libro una llave para abrir cualquier puerta. Y su logo, su logotipo fue una llave. Y como todas las sociedades públicas estaba dirigida por 11 miembros, 11 nombrados por el presidente de la República, perdón, 5 por el presidente de la República, 5 electos por los trabajadores de la empresa y un director nombrado por el presidente. Desde que comienza a funcionar los primeros meses de 1971 hasta el golpe de Estado, produjo 277 libros, títulos, digamos, que totalizaron un poco más de 11 millones de libros, organizados en 10 colecciones, que abarcaron todos los temas, desde clásicos chilenos a clásicos extranjeros, o sea. Y estos libros no se vendían solo en las librerías, puesto que en Chile habían entonces unas 100 librerías que estaban sobre todo en los barrios de clase media, los barrios ricos, pero no en los barrios populares. Y hubo un arreglo con los kioscos para que los libros fueran vendidos también en los barrios populares. Y se hicieron tirajes de 50.000, a veces 100.000 ejemplares, lo que permitió que el libro, por primera vez en muchos casos, entrara a los hogares populares. Y no solo el libro, sino que los estantes para colocar libros. Entonces, nunca en ese periodo se había leído tanto, que fue una de las grandes realizaciones de la editorial que mantuvo. Otra gran realización fue la reforma agraria. Como ya dije, esto se inició en el gobierno de Frei, y Frei expropió 1.400 de los 5.800 latifundios. En cambio, Allende, durante los 3 años, expropió 4.400, con lo que prácticamente se acabó el latifundio en Chile. Digamos, esto fue una de las grandes medidas porque permitió terminar con el latifundio y modernizar la agricultura. Se crea también el área social, gracias a las expropiaciones de empresas, lo que abarca el cobre, que vamos a hablar, los bancos que fueron expropiados, las textiles, y esto se intentó dirigir a través de un sistema que en ese tiempo se llamó cibernético, computacional. Con los pocos computadores que existían en Chile, habían exactamente 46 computadores el año 70. Bueno, con 3 de ellos se participó y se generó un sistema informático utilizando la tecnología que existía. O sea, no hubo grandes compras para esto, para poder dirigir el área social como un todo, pero con un criterio fundamental. Fue un inglés que vino a planificarlo, Stefan Beer, pero Allende le dijo, el elemento esencial es la participación de los trabajadores. O sea, no tiene que ser como el que existía en Estados Unidos o la Unión Soviética, sino que con los trabajadores tiene que estar al centro de esto.
La gran medida, por supuesto, y la más trascendente de la historia de Chile fue la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre significa que Chile, el Estado, tomó posesión de las 5 grandes minas que existían entonces. Yo creo que ha sido la medida económica más importante del siglo XX, y no solo porque es una creencia, sino que porque Codelco, la división que dirige las 5 minas nacionalizadas hasta ahora, el año 2020, dice que desde la nacionalización hasta el año 18, en 2018, cuando viene esta cifra, Codelco aportó al Estado 115.000 millones de dólares. O sea, es una suma colosal. Sin ella, Chile sería un país mucho más empobrecido. Y esto fue un logro mayor. Otra cosa es cómo se gastaron ese dinero. Pero fue un logro mayor para la economía chilena. Lo que financió los progresos que ha tenido Chile tienen en general su base en esta medida. Y sobre esto quiero hacer una salvedad porque hay muchas personas, incluso que dicen, si uno va a Wikipedia, te dice que la nacionalización fue la continuación, entre comillas, o si uno va al sitio de Codelco, dice que la nacionalización fue un paso más, porque el primer paso lo dio Frei con la chilenización. Esto no es así. Basta estudiar el tema. Por ejemplo, yo recomiendo el libro de Eduardo Noboa, la batalla del cobre. Eduardo Noboa fue el conceptor de la nacionalización. Es alguien que ha sido injustamente olvidado por la historia de Chile, pero fue el que concibió en derecho, jurídicamente, cómo había que hacer. Y esto fue importante porque la chilenización de Frei consistió en comprar, sí, en algunas minas, no en todas, el 51% de las acciones. Pero esto bajo la forma de un contrato ley, que tenía valor de ley, pero las empresas estadounidenses conservaban la gerencia y y la comercialización del cobre. Como el precio del cobre subió, pero se le bajaron los impuestos a las multinacionales a cambio de inversiones, las multinacionales vendían ellos el cobre y se las arreglaron para concentrar prácticamente toda la ganancia. Le vendían a un intermediario que vendía él en el mercado de Londres, donde se comercializa hasta hoy día el cobre. Y finalmente las multinacionales tuvieron ganancias exorbitantes después de la chilenización. Y Chile perdió mucho porque les rebajó impuestos y finalmente la inversión no fue tan grande. O citar a Carlos Altamirano, que habría dicho que habría sido mejor no hacer nada. Chile habría obtenido más plata si se mantenían simplemente los impuestos que pagaban las multinacionales, porque la chilenización le bajó los impuestos. Pero además los contratos leyes estaban concebidos por 20 años. O sea, era una medida para evitar la nacionalización. Y para nacionalizar fue necesario deshacerlos. Y la única forma de deshacerlos era a través de una reforma constitucional. Por eso que la nacionalización se hizo a través de una reforma constitucional que fue redactada por Eduardo Noboa. Entonces, yo creo que esta leyenda de que Allende no hizo más que continuar lo que había comenzado el Frei, que la inició la democracia cristiana, el mismo día de la chilenización hay una inserción en el Mercurio en ese sentido, pero es leyenda. Para nacionalizar fue necesario deshacer la chilenización. Hubo una ruptura con ella, no una continuación. Como lo prueba, pero A más B, o sea, con cifras, Eduardo Noboa en su libro La batalla del cobre, que se puede descargar gratuitamente. Hay alguien que lo puso en internet, así que es lo mejor que hay sobre el tema. Yo diría que eso es el esencial. Voy a terminar con dos pequeños elementos. El año 71 también se inicia la construcción del edificio de la UNTAC, que es un edificio emblemático porque se construyó en 270 días, trabajando noche y día y fines de semana, pero también fue un edificio que concentró todas las obras, la creación artística chilena en la época. Y por último, en política internacional se aplica la política del pluralismo ideológico. Hasta 1970 Chile estaba alineado con uno de los bloques de la Guerra Fría. La política del gobierno era salir de ese alineamiento y practicar el pluralismo, es decir, abrir relaciones con todos los países del mundo, sea cual sea su régimen interno, sin romper con nadie. Y así se abrieron relaciones con Cuba,
con China, con la República Democrática Alemana, con Nigeria, que no habían, y con otros, en total con 21 países, lo que permitió abrir comercio con China, por ejemplo. Pero esto no impidió recibir en Chile refugiados. Por ejemplo, apenas llega Allende, le pide a Bolivia, con quien no había relaciones, pero se entablaron conversaciones para abrir relaciones, que libere a Regis Debray y Ciro Busto, los últimos prisioneros que estuvieron de una u otra forma involucrados con la guerrilla de Che Guevara. También se recibieron a los que estuvieron a la guerrilla de Teoponte. Hugo Blanco, el líder campesino de Perú, que falleció hace pocos días, también llegó inmediatamente, estaba preso en Perú. Los primeros uruguayos que estaban presos en el penal de Punta Carretas. 70 prisioneros brasileños que fueron intercambiados por un embajador a pedido del gobierno brasileño, que era una dictadura de extrema derecha entonces. Y en resumen, pasaron por Chile unos 2.000 uruguayos y unos 2.000 brasileños. Nunca hubo 2.000 al mismo tiempo, pero digo, pasaron en ese periodo por Chile, con lo que significa que Chile se transformó en una tierra de acogida para los perseguidos de otras dictaduras en América Latina, en política internacional. Pero lo que no impidió buenas relaciones comerciales con Argentina y Brasil, que eran dictaduras de extrema derecha, e incluso con la España de Franco. Por ejemplo, en el gobierno de Allende se abrió un vuelo Madrid-Santiago, pasando Madrid, La Habana, Lima, Santiago, exactamente. Pese a que estaba gobernando Franco, o sea, se practicaron relaciones comerciales con todos los países del mundo. Eso es un resumen de de las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular. No sé si tienes preguntas. Bueno, frente a esto también la Unidad Popular o el gobierno de Salvador Allende tenía un programa básico de gobierno que contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada. Es lo que ellos, y ahí tú planteas claramente o lo desarrollas con la nacionalización del cobre. Inclusive no sé si hubo aprobación en el Congreso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue digamos, esa conquista? Porque tiene que haber habido la otra parte. Tú me dices que no vamos a hablar de la otra parte, pero O sea, no, si hablemos un poco, pero o sea, la evolución de la democracia cristiana podemos hablar un poco ahora, y este es una buena pregunta para introducirla. La nacionalización del cobre ha pasado a la historia por su voto unánime en el Congreso Pleno. Fue un día domingo que se reunió el Congreso Pleno el 11 de julio de 1971. El presidente del Senado que presidía era Patricio Aylwin, y al final de la sesión dijo: los que estén de acuerdo con ese proyecto que se pongan de pie. Todavía no se había instalado el sistema electrónico, se instaló a fin de año de 71, así que se votaban, las grandes votos eran de pie o sentados. Y los 158 que estaban presentes se ponen de pie. Nadie se abstuvo, nadie votó en contra. Ahora, hay algunos que no estuvieron. Lo que en algunos casos se puede interpretar, por lo menos que no querían votar. Quizás algunos por enfermedad o viaje, pero otros por motivos políticos. Pero de los 158 presentes, recuerdo que en ese tiempo eran 150 diputados y 50 senadores, en total eran 200. Todos los 158 presentes votaron. Pero la unanimidad no fue tan fácil, y eso se conoce menos. La nacionalización del cobre es una vieja reivindicación de la izquierda. El primer proyecto fue presentado el año 52 por dos parlamentarios comunistas que estaban disfrazados de otros partidos porque el Partido Comunista estaba fuera de la ley entonces. En fin, eran comunistas. Y se insistió en varias ocasiones, pero no obtuvo mayoría, pero lo que demuestra que finalmente hay que acumular fuerza alrededor de una idea. Y el 71, 1971 era tan popular que nadie se atrevió a votar en contra. Pero hubo negociación en el primer voto en comisión, en la Comisión Legislación y Justicia del Senado, porque el proyecto entró por el Senado. Resulta que eran 5, obtiene 2 votos a favor, eran 2 de la Unidad Popular, y 3 abstenciones, que eran 2 demócratas cristianos y un nacional, entre ellos Renán Fuentealba, que presidía esa comisión. ¿Qué había pasado? En el proyecto inicial se hablaba de nacionalizar los bienes necesarios para producir el cobre.
La democracia cristiana quería algún reconocimiento a las sociedades mixtas que había formado Frei con la chilenización y después la llamada nacionalización pactada, que en el fondo es lo mismo con otro nombre. Y no quiere votar eso. Hay intervenciones de derecha en contra, diciendo que esto es un despojo a las sociedades, incluso la intervención de un abogado de derecha después fue publicada por la Anaconda en inglés, como uno de los textos que denunciaba esto como un despojo a las compañías. Pero Allende le pide a su ministro de Minería, que era un radical, Orlando Canto Arias, que negocie con la democracia cristiana y finalmente llegan a un acuerdo en que no se nacionalizan los bienes, sino que se nacionalizan las compañías, que era una forma de reconocimiento a las sociedades mixtas o a las sociedades formadas por Frei. Pero esto, y Eduardo Noboa lo advierte, quizás esta vanidad, si es que era eso, de la democracia cristiana cuesta muy, muy cara, porque cuando se nacionalizan los bienes, se nacionalizan solo los bienes. Cuando se nacionaliza la sociedad, se nacionaliza su activo y su pasivo, o sea, también las deudas. Y las deudas de las compañías eran de un poco más de 700 millones de dólares, que era mucho dinero en ese entonces. Entonces, bueno, Allende acepta, porque necesitaba una reforma constitucional, necesitaba 2/3 de aprobación en el Congreso. Con el voto de la democracia cristiana esto está asegurado y acepta hacer esta concesión. Pero, insisto, esto se consiguió a través de una concesión que le costó a Chile esa suma, un poco más de 712 millones de dólares, fue algo de esa índole, que eran las deudas de las compañías, porque las compañías se endeudaron para invertir y habían invertido poco. Que fue uno de los motivos también por los cuales se aprobó, o sea, se introdujo el concepto de los beneficios excesivos, porque además de eso, de asumir esa deuda, pagar una indemnización era demasiado. Entonces se descuentan de la indemnización los beneficios excesivos, que es otro capítulo. Y solo así la democracia cristiana la aprueba. Y el voto de la derecha fue una sorpresa, porque todos los parlamentarios de derecha habían intervenido en contra, pero el día del voto habla el que era conocido como el Marqués Bulnes, diciendo que el Partido Nacional está más bien por la empresa privada, pero con algunas excepciones, y esta es una excepción, así que van a votar a favor. Y así se obtiene la unanimidad. En realidad nadie quería aparecer como el defensor de las compañías estadounidenses, y así se obtuvo esta unanimidad. Ahora, no sé cuánto tiempo nos queda, no lo estoy tomando, pero dos comentarios. Sí, nos quedan 3, 4 minutos. Ya. Terminemos con esto del cobre, que es necesario, porque esto muestra ya una primera negociación con la democracia cristiana. En el cobre hay dos conceptos más, o sea, o tres elementos más, que son los beneficios excesivos. Esto fue un descubrimiento de Eduardo Noboa, que lo descubrió de la legislación estadounidense. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, todas las empresas que producían para el ejército, en el sentido más amplio, o sea, podían ser uniformes, zapatos, alimentos, lo que fuera, pero para el ejército en guerra, no podían tener un beneficio mayor al 5%. Y si tenían un beneficio mayor al 5%, les aplicaban impuestos del 86%, o sea, no les quedaba casi nada. El mismo criterio se utilizó en la Guerra de Corea, recuerdo, fue de 1950 al 53, donde ahí se aceptaba un beneficio hasta 8%. Y después de eso los beneficios eran excesivos y se les cobraba casi todo en impuestos. Entonces, la idea de los excess profit en inglés, o sea, beneficios excesivos, viene en realidad de Estados Unidos. Y fue esta noción que se plantea diciendo los beneficios son lícitos hasta un cierto porcentaje, pero sobre todo cuando se trata de una riqueza básica hay que compartir esos beneficios. Y resulta que los beneficios de las multinacionales fueron excesivos. Ahora, para estar seguros de cuánto ganaron, Allende pidió una doble contabilidad desde el año 55. ¿Por qué desde el año 55? Porque desde ese año la contabilidad tenía que ser pública. Había que depositar los balances de las sociedades. Entonces, desde que se conocen los balances,
Dos equipos sin contacto entre ellos hicieron un cálculo y llegaron a las mismas conclusiones diciendo que lo que habían ganado las multinacionales era impresionante, o sea, era exorbitante. No es que ganaran, era lícito que ganaran, pero es que ganaron mucho y en Chile quedó muy poco. Les invito a leer el tercer volumen, por supuesto, ahí pongo todas las cifras. Pero una forma de recuperar en parte esto es que Allende dijo el beneficio es lícito hasta 10%, pero para evitar cualquier error vamos a calcular sobre 12. Y haciendo este cálculo sobre 12%, de las 5 minas nacionalizadas, en realidad 3 eran antiguas, que eran Chuquicamata, El Teniente y Salvador. Y en todas esas, las 2 sociedades que eran las propietarias, que eran la Braden y la Anaconda, habían hecho tales beneficios que, descontados los beneficios superiores a 12% de la indemnización quedó bajo cero. Ahora, en las 2 minas nuevas, que era la Exótica y Andina, en esas que habían comenzado a operar hace un año, claro, no se aplicó esto porque no tenían, y ahí se pagó una pequeña indemnización del orden de algunos millones de dólares, pero fue poco. Entonces hubo indemnización, pero de la indemnización se dedujeron los beneficios excesivos. Ahora, esto por supuesto va a generar todo un proceso en Estados Unidos, primero en un tribunal especial del cobre que se creó para eso, no fue la Corte Suprema, se buscó evitar la Corte Suprema porque era un tribunal muy politizado y extremadamente conservador, que probablemente iba a ser desfavorable al gobierno. Se creó un tribunal especial creado por la reforma constitucional, donde se apelaron las multinacionales, se discutió y debatió y decretó en función de los criterios del gobierno. Esa es la historia, y después van a haber el año 72 juicios en tribunales extranjeros, pero ya esa es otra historia. Ahora, por tratar de responder, por lo menos generalmente, la pregunta que haces, la derecha fue opositora al gobierno desde siempre, o sea, pero estaba debilitada porque estuvo involucrado en el asesinato del general Schneider y quedó desarticulada, igual que la CIA. La CIA en Chile estaba muy presente, vean el volumen 2, podría ser una novela de policial, pero no, estaba muy presente, pero después del asesinato de Schneider queda desarticulada. El elemento clave es la democracia cristiana, que va a tener una actitud amigable hacia el gobierno solo 2 meses. Yo al comenzar a hacer este trabajo pensaba que era más, pero después me di cuenta que no. Fue noviembre y diciembre de 1970 y no más. Justo cuando Jorge, cambia, tenemos que terminar. sí, tenemos que terminar, pero queda pendiente toda esa parte. Yo creo que Efectivamente, el sí, gran tema es la evolución de la democracia cristiana y que puede ser otro tema para otra conversación cuando quieran. perfecto. Aquí está el libro, se los muestro, a ver si lo ven, el libro que está escribiendo nuestro querido amigo Jorge. Con detalles después los vamos a conocer. Tenemos que despedirnos. Será Mucho hasta, gusto de estar hasta con la ustedes. próxima y te esperamos con mucho gusto, Jorge. Ha sido un placer estar junto a ti y que nos esté acompañando en nuestro programa. Gracias a ustedes, que estén bien. A todos ustedes, un caluroso abrazo fraternal y hasta pronto. Nos vemos. Chao, Jorge. Estamos en contacto. Chao.